Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este curso intensivo de gestión de riesgo conforme a la ISO 31000. Es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes, transmitiendo desde las oficinas de Maíso. Vamos a continuar el día de hoy con los conceptos necesarios para que podamos comprender esta importante norma internacional. El día de ayer estábamos viendo todo el concepto de peligro, riesgos, los tipos de riesgo, los tipos de peligro, las clasificaciones, y el día de hoy vamos a comenzar viendo todo el tema de las herramientas y algunos ejemplos muy explícitos de cómo podemos aplicar la gestión de riesgo en el día a día. Vamos a ver algunos ejemplos de gestión de riesgo. Valoremos el riesgo. Si manejamos a 130 kilómetros por hora, el riesgo de chocar es mayor o menor si vamos a 90 kilómetros por hora. Bueno, pues intuitivamente todos sabemos que si vamos más rápido, es más fácil perder el control, no podemos reaccionar tan rápido a una situación inesperada, algo que se nos cruce, y también sabemos que si chocamos a más velocidad, pues vamos a tener más daño en el automóvil. Entonces, tanto la probabilidad de tener un accidente como el efecto, que es cuando ya tenemos el accidente, los daños que se generan pues van a ser mayores. Y si queremos sacar la valoración del riesgo de manera muy precisa, pues necesitamos datos estadísticos para poder determinar exactamente la probabilidad y datos estadísticos para determinar los potenciales daños o consecuencias de esto que nos pueda suceder. Entonces recordemos siempre, como lo vimos en los conceptos de riesgo, que el riesgo es la probabilidad más los efectos del daño que sucede cuando ya lo que no queremos que nos suceda ya nos sucedió. Ese es el riesgo. Probabilidad más efecto es igual a riesgo. Vamos a pensar, es diferente el riesgo si estamos manejando en una ciudad grande o en un pueblo. Es diferente el riesgo si tenemos un auto deportivo o un auto compacto. Es diferente el riesgo si el auto tiene bolsas de aire o no las tiene, ya que las bolsas de aire pues mitigan el efecto de un choque. Es diferente el riesgo si maneja un hombre o una mujer. Es diferente el riesgo si lo cargamos el auto con pasteles o si es gasolina. O sea, si tenemos a lo mejor utilizamos el auto para el trabajo y a lo mejor llevamos en el auto, estamos transportando pasteles o a lo mejor estamos transportando un material peligroso o a lo mejor estamos transportando plástico o cualquier otro producto que estemos fabricando dentro de la empresa. El riesgo va a ser diferente dependiendo también de la carga. Y bueno, los que son expertos en gestión de riesgos son todas las aseguradoras. Una aseguradora vive de las primas que reciben de los seguros. Es un riesgo que ellos están calculando y nos están vendiendo un producto de algo que todavía no sucede. O sea, todavía no chocamos, todavía no nos enfermamos, todavía no nos morimos y ya nos vendieron un seguro de auto, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida. Y ellos lo que hacen es estos cálculos de probabilidades, de efectos, para poder hacer el cálculo, ¿verdad?, de los seguros. Por ejemplo, en la prima de seguros de autos van a calcular la probabilidad de riesgo dependiendo de nuestra edad, sexo, lugar, donde vivimos, donde estamos utilizando el auto.
el modelo del auto, la probabilidad de que se lo roben, siniestros del pasado, o sea, nuestro historial. Y en el efecto, daños y consecuencias, costo de siniestros del pasado, dinero que se tendría que dar en el caso de que se lo roben. Esto es como lo mínimo necesario que necesitan para hacer un cálculo, más gastos de administración, más los impuestos, y ya nos dicen, a ver, Diana, a ti tu seguro de gastos, tu seguro de auto va a costar 9,532,75 pesos del año. Y tú así, bueno, pues eso es a mí. Y ves a otra persona con características similares a ti y que tiene un auto igualito a ti del mismo modelo y le hacen otro cálculo. O sea, cada persona vamos teniendo diferentes riesgos también por nuestra forma de manejar, si hemos tenido siniestros en el pasado, o sea, hacen todo este tipo de cálculos para la gestión de riesgo. Y para sacar toda esta información, pues necesitan datos estadísticos. Y bueno, las aseguradoras llevan sus propios datos estadísticos, pero también se apoyan en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que nos brinda información acerca de las estadísticas a nivel nacional de los autos asegurados. Por ejemplo, nos dice aquí, vehículos asegurados robados por entidad, estos son datos de México, robados por entidad de enero a diciembre del 2021. Esta es la última información que hemos encontrado. Estado de México es el que tiene más robos, ¿se fijan? 18,884, Jalisco. Eso significaría que si yo tengo un auto asegurado en Estado de México, me va a salir más costosa mi prima de seguros que si estoy en Sonora, porque en Sonora hay menos probabilidad de que me lo roben. O si estoy en Baja California, que tienen muy bajo índice de robos de autos. Miren, 67 en todo un año. También lo divide por alcaldías. Por ejemplo, nos dice aquí que los vehículos robados, los más fueron en Guadalajara, luego Ecatepec, Zapopan, Tlanepantla, Naucalpan, Culiacán, Puebla, Cuautitlán Izcalli, etcétera. Entonces, si yo tengo mi auto en Guadalajara, me van a cobrar más la prima de seguro porque el riesgo que está corriendo la aseguradora es mayor. Marcas de vehículos con mayor número de robos, Versa, NP300, Aveo, Bit, CRB, Suru. Entonces imagínense que ustedes tienen un Versa en Guadalajara. Bueno, pues seguramente su prima de seguros va a ser más costosa. Y así por eso nos van sirviendo las estadísticas. Más del 80% de los robos con violencia ocurren en 9 entidades federativas. Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, etcétera. Entonces, si se fijan, las estadísticas nos ayudan a hacer una valoración del riesgo. Para eso nos sirven las estadísticas. Y necesitamos, a la voz de ya, empezar a llevar estadísticas en cada uno de los procesos de nuestra empresa, lo que nos sale bien, lo que nos sale mal, a ver, número de personas atendidas, número de personas insatisfechas, en el caso de los de ventas. En el caso de compras, cantidad de material recibido, de esa cantidad de material recibido, cuánto fue conforme, cuánto es no conforme, proveedores retrasados, proveedores que entregan a tiempo. Hay que empezar a llevar las estadísticas dentro de nuestra empresa. En producción lo mismo, cantidad de producto fabricado, cuánto producto está no conforme, cuánto producto se retrabajó, cuánto se tuvo que desechar. Hay que empezar a llevar todas esas estadísticas para que podamos hacer una valoración del riesgo. Y bueno, en YouTube, en nuestro canal de Maízo, pueden encontrar un curso intensivo de estadística.
si se quieren volver expertos en estadística. Mientras tanto, no nos cuesta nada abrir un Excel y empezar a llevar todas las estadísticas de nuestra empresa. Esos son los seguros. Vamos a ver otro ejemplo de riesgo. Miren, este es el sismológico nacional. Aquí en México, cada puntito que ustedes ven ahí es la sismicidad en el 2021. Vean qué de sismos, qué impresión en todo el país. Y nos dice así las estadísticas del sismológico. El riesgo de sismo es igual en Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato. Y nos dice así el sismológico. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en el país, es decir, donde se originan mayor número de temblores. O sea, la probabilidad de temblor es más alta en esos estados. Mientras que Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California y Ciudad de México son las entidades más afectadas por los temblores. O sea, hay estados donde hay más sismos, la probabilidad es más alta, pero el efecto es mayor en otros estados. Entonces, bueno, necesitamos todavía más información para hacer un análisis de valoración del riesgo por estado. Y miren, también el Sismológico Nacional nos brinda información de estadísticas de sismos, la magnitud de los sismos. Miren, por ejemplo, de 0 a 2.9, esto nos va a hablar del efecto que podemos tener en el estado, la magnitud y el total de sismos. Y miren cómo han ido aumentando de 1990, 796 sismos. Ya para el 2010, 3,462 sismos. Qué impresión. 2022, 5,000, bueno, en lo que iba del 2022 cuando bajamos la información. 2021, 28,995 sismos. ¿Qué tal? Bueno, entonces si queremos hacer una correcta valoración de riesgo, necesitamos probabilidades, necesitamos efectos, necesitamos hacer estadística. Ahora vamos a ver las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacer una gestión de riesgo. Dice así, la gestión de riesgo permite a la organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión se desvíen de los resultados planificados. Eso es lo que nos dice la norma ISO, que todos nuestros esfuerzos están enfocados a que no se nos desvíen los resultados que queremos lograr. Y bueno, hay muchas herramientas para la gestión de riesgo. Octave, Marguerite, Alamef es uno de los que más utilizamos en MAISO, análisis de modo y efecto de la falla, la gestión de riesgo obviamente con la ISO 31000. Aquí el equipo de asesores de MAISO diseñamos un formato apegado a la ISO 31000. Y cada empresa puede tomar el que desee. El HACCP, que es muy utilizado en la industria alimenticia. Les voy a mandar por el chat, y para los que están en redes, ya saben, en la descripción del video, algunos formatos de diferentes herramientas. Y ahorita los vamos a ir viendo para que los vayamos revisando y verificando si cumplen con todas las características que deben de cumplir las herramientas. Recordemos que cualquier herramienta que tomemos debe de cumplir con la identificación del riesgo, o sea, que lo podamos escribir el riesgo de nuestro proceso, lo tengamos bien identificado, lo podamos valorar debidamente el riesgo, o sea, que le pongamos
pequeño, mediano, grande, o una valoración, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 10, o sea, que lo podamos medir ese riesgo y que tenga un tratamiento del riesgo. O sea, ¿qué vamos a hacer para reducir ese riesgo que estamos ya identificando? Entonces, las herramientas deben de tener esas características. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, Octave y Marguerite. Son muy utilizadas para las empresas de tecnologías de información. Octave es una metodología de evaluación en riesgos y planeación técnica de seguridad computacional. Está dirigido a riesgos organizacionales y enfocado a temas estratégicos. Marguerite es una metodología de análisis y gestión de riesgos de sistemas de información elaborado por el Consejo Superior de la Administración Electrónica del Gobierno de España. Fue desarrollado debido al rápido crecimiento de las tecnologías de información para hacerle frente a los diferentes riesgos relacionados con la seguridad informática. Y publicó esta norma, la ISO IEC 27001, que nos habla de todo el tema de seguridad de la información y se apoya con la ISO 31000. Otras herramientas está el método Delphi, deriva del oráculo de Delfos. Se desarrolló por Estados Unidos a inicios de la Guerra Fría para predecir el impacto de la tecnología sobre el conflicto. Técnica de comunicación estructurada de predicción basado en un panel de expertos. Este método utiliza juicios de expertos en tecnología o procesos sociales, considerando las respuestas a un cuestionario. Este método de Delphi es el que habíamos comentado que nos va a servir al inicio, cuando empecemos a hacer nuestros primeros análisis de riesgo y todavía no tenemos suficientes datos estadísticos. Van a juntar a sus compañeros expertos del área y van a hacer una evaluación del riesgo de cada uno de los puntos que vayan revisando en su proceso. No sé, por ejemplo, recursos humanos. ¿Cuál es el riesgo de que contratemos una persona que no tenga el perfil de puesto? Y el grupo de expertos va a valorarlo. Vamos a suponer que lo valoran del 1 al 5. El 1 es el menor riesgo y el 5 el máximo. Y cada uno en un post-it va poniendo su valoración de acuerdo a su experiencia. Y luego ustedes como moderadores juntan esos post-its y los promedian y se valora ese riesgo en específico. O por ejemplo, en producción, ¿cuál es la probabilidad o el riesgo, más bien dicho, de que en esta siguiente corrida de producción tengamos algún problema de calidad, tengamos paros de máquina? Juntan a su equipo de expertos y van haciendo toda esa valoración del riesgo. O en mantenimiento, ¿cuál es la probabilidad de que se sobrecalienten las máquinas, que falle la máquina? O sea, todos esos modos que les llaman modos de falla de sus máquinas, ¿cuál es esa valoración que le van a dar el panel de expertos? Pero ya con el tiempo tienen que sacar datos estadísticos, no se vayan a quedar con el panel de expertos para siempre, porque muchas veces tenemos percepciones equivocadas de la realidad. No hay como los números puros y duros dentro de una organización. La otra norma internacional que publica acerca de temas de riesgo son las OSHAs, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las OSHAs fueron creadas por el British Standards Institution. Es un mecanismo de mucha utilidad en la detección y localización de riesgos. Puede decirse que es una herramienta básica de evaluación de riesgos que es utilizada por las organizaciones para evaluar los riesgos de un proceso. Y también tenemos la ISO 45001, que es la norma internacional, igual, competencia de las OSHAs de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
y se apoya en la ISO 31000. También tenemos la metodología HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta metodología fue creada a partir de la MEF de la NASA y la Armada de Estados Unidos. Fue impulsada por la FDA y la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es identificar los puntos críticos de control y tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación de los ingredientes y los procesos de producción de los alimentos. Esta metodología es ampliamente utilizada por las empresas alimenticias. ISO 22000, estándar internacional. ISO es el sistema de gestión de inocuidad alimentaria basada en la ISO 9001 y el sistema HACCP. El objetivo es asegurar la protección al consumidor y fortalecer su confianza, reforzar la seguridad alimentaria y mejorar el rendimiento de los costos. Las empresas, nuestros clientes que van por la certificación ISO 22000, aplicamos el método HACCP para la gestión de riesgo. Entonces, si se fijan, hay muchas metodologías. Este es el AMEF. El AMEF es el análisis de modo y efecto de la falla. La última versión es el AMEF IAGBDA del 2019. Esta metodología la utilizan ampliamente en la industria automotriz. Antes la publicaba únicamente la IAG, pero ya con el tiempo se hizo una fusión entre las metodologías de gestión de riesgo de la IAG y de la BDA, porque antes los proveedores de la industria automotriz tenían que cumplir con ambas dependiendo pues de los clientes que tenían. Si eran clientes alemanes, tenían que cumplir con la BDA y, por ejemplo, para los clientes de Estados Unidos tenían que cumplir con la IAG. Entonces tenían que tener doble gestión de riesgo, documentos en su empresa. Entonces aquí lo que hicieron estas dos instituciones fue unirse y generar una metodología que funcionara para todos. Y se fusionó el AMEF, IAG, BDA. Manual, porque es todo un manual, tiene como objetivo el cambio de alinear el BDA con la IAG y tener un solo estándar para toda la industria automotriz. Incluye mejores prácticas y se mejoraron todos los ejemplos, está más estructurado, tiene lecciones aprendidas, análisis de riesgos de sistemas mecatrónicos. Recordemos que el auto tiene todo tipo de tecnología, tiene partes mecánicas, tiene software, tiene elementos mecatrónicos, entonces es una metodología que se puede utilizar para todo tipo de giro. Y esta metodología la hemos utilizado en Maizo no solo para empresas automotrices, sino de todos los giros, porque es una metodología muy adaptable a cualquier giro de negocio, incluso empresas de servicios, empresas de comercialización. Hemos aplicado el AMEF y funciona perfectamente. Otra metodología es la ISO 31000 y nos dice así, es la norma internacional que proporciona las directrices para la gestión de riesgo y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo. Dice así, la gestión de riesgo, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo es todo aquello que nos aleja de nuestros objetivos. Y bueno, la ISO 31000 se basa en los principios que más adelante vamos a ver, el marco de referencia y el proceso de gestión de riesgo, que es la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento del riesgo.
Y bueno, la ISO 31000 también aplica a todos los giros de negocio, a todas las empresas de todos los tamaños. Y ya dependiendo de su empresa y de cómo van identificando los riesgos, lo que siempre les recomendamos a nuestros clientes es o utilizan la ISO 31000 o el AMEF. En el caso de las empresas alimenticias, definitivamente es el HACCP. Ya no hay más que buscar. Pero, y si son ustedes automotrices, bueno, pues el AMEF. Pero para todos los demás, empresas de todos los giros, es cuestión de que evalúen cuál de estas dos metodologías les gusta más y pueden elegir cualquiera de las dos para su empresa. En lo que es el AMEF, se hace una evaluación de lo que se llama la severidad, la ocurrencia y la detección. Recordemos que decimos una y otra vez que el riesgo es la probabilidad más el efecto. La probabilidad sería la ocurrencia, o sea, qué tanto nos sucede. El efecto es la severidad, o sea, qué tan grave es lo que me va a suceder. Y el AMEF agrega una nueva medición que se nos hace muy interesante, que es la detección. O sea, qué tan fácil o difícil es detectar que estoy a punto de fallar. Hay veces que es fácil detectarlo, ¿no? O ya tenemos la falla y la podemos detectar. Está ahí la pieza producida mal, visualmente lo podemos ver, o ya empezamos a ver que la máquina ya se está sobrecalentando, o ya se fue la luz, o sea, se nota fácilmente, se detecta fácilmente la falla. Pero hay veces que las fallas no las detectamos tan sencillos. Por ejemplo, en toda la industria de la fundición, aleaciones. ¿Cómo detectamos que la aleación está mal? Tienen que hacer pruebas metalográficas para ver también, por ejemplo, de los tratamientos térmicos, la profundidad de capa. Tienen que partir la pieza, hacer mediciones. O sea, es muy complicado detectar la falla. Entonces, esto es lo que nos dice el AMEF y es algo que hemos incorporado en todas las herramientas de gestión de riesgo que utilizamos en MAISO, que sería la probabilidad, que es la ocurrencia. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, la clasificación de la ocurrencia describe la ocurrencia en la causa de la falla en el proceso, tomando en cuenta los controles de prevención actuales. Esa es la probabilidad. La severidad es el efecto. Es un número de clasificación asociado con el efecto más grave para un modo de falla, dado para el paso de proceso que se esté evaluando. Es una calificación relativa dentro de la MEF y se determina sin tener en cuenta la ocurrencia y la detección. Finalmente, la detección es la clasificación asociada a la predicción del control de proceso más efectivo de los controles de proceso de tipo de detección documentados. La detección es una clasificación relativa dentro del alcance de la MEF y se determina si tomar en cuenta la severidad y la ocurrencia. Bueno, estos tres los vamos a estar viendo porque también en la herramienta que desarrollamos en MAISO para la ISO 31000 lo incorporamos para la valoración del riesgo. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Proceso, recursos humanos, clientes, todos los departamentos de la empresa donde se requiera personal. Esto ya lo debieron haber escrito ustedes en su diagrama de tortuga. Actividades de recursos humanos, recepción de solicitudes de personal, publicación de vacantes, evaluación de candidatos, entrevista de candidatos, selección de los candidatos, generación del expediente del empleado, capacitación del empleado, etcétera. ¿Qué puede salir mal? Y nos dice aquí el ejemplo en el punto 2, que es publicación de vacantes. Bueno, en la publicación de vacantes, ¿qué nos puede salir mal? Falta de claridad,
que atraiga candidatos que no cumplen el perfil de la vacante. Eso pasa mucho, que escribimos de una manera que no atrae al personal que estamos buscando. Medios inadecuados, que los medios elegidos para publicar la vacante no nos traiga candidatos o muy escasos. Costoso, que nos salgamos del presupuesto asignado. Esos son los modos de falla, así se les llama, modos en que podemos fallar en esa actividad. Y luego lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo, la probabilidad, el efecto y nos faltaría la severidad. A ver, para la claridad, ¿qué tan probable? El efecto, ¿cuál sería? ¿Es fácil de detectar o no es fácil de detectar? Para los medios inadecuados, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la severidad? ¿Y cuál sería, verdad, nuestra detección? Y así para cada uno de ellos se van a evaluar. Vamos a ver los formatos que les acabo de mandar por el chat para que nos vayamos familiarizando con las herramientas y podamos hacer una efectiva evaluación del riesgo. El primero que vamos a ver que les mandé es el HACCP. A ver, voy a entrar a la liga aquí en internet. Miren, este es un ejemplo de HACCP y nos dice así. Este es el ejemplo de un plan HACCP, es para una empresa alimenticia, nos habla de lo que es el HACCP y luego nos empieza a mostrar cómo lo van desglosando. Primero se hace la descripción del producto, tallitos de apio, el empaque, bolsas de plástico selladas, contenido de 12 onzas del producto, el tiempo de vida útil, las condiciones de almacenamiento y su uso. Luego, en el HACCP es necesario hacer un diagrama de flujo, desde el cultivo y cosecha hasta la exhibición en la vitrina, ¿verdad? Ya cuando lo estamos vendiendo. Cultivo y cosecha, recepción y almacenamiento en planta, lavar, separar y limpiar los tallos, lavado con agua clorada, cortar los tallos en trozos de 5 pulgadas, empacar en bolsa de plástico, detector de metales, almacenamiento, distribución de transporte y exhibición en vitrina. Si se fijan siempre en un análisis de riesgo, tenemos que partir de una serie de actividades de este proceso. Este es nuestro proceso. Y entonces, que es toda la parte de producción, ¿verdad? Y tenemos las diferentes actividades que vamos a realizar. Ahora tenemos que identificar las formas que podemos fallar en esas actividades. El HACCP se divide en lo siguiente, está la etapa o proceso, riesgos presentes en cada etapa. El riesgo es significativo. En este caso lo evalúa nada más con un sí o un no. Razones para la decisión en la columna 3, o sea, por qué consideramos que es significativo o no es significativo. Las medidas preventivas que pueden aplicarse, porque recordemos que la gestión de riesgo, lo que estamos buscando es la prevención, la cultura de la prevención. En esta etapa se requiere el análisis de riesgo, sí o no, y número de parte de control, ¿sí? De mi HACCP. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que la etapa es cultivo y cosecha, que está aquí, cultivo y cosecha. Y luego los riesgos, dice, mis riesgos son biológicos, químicos y físicos. A ver, ¿los riesgos biológicos son significativos o no son significativos? No, pues no son significativos. Muy bien, entonces, bueno, en este caso sí son significativos y entonces nos dice por qué sí son significativos. Hay una contaminación
microbiológica proveniente del campo, del agua de riego o personal laborante. Ese es el riesgo que tenemos en el cultivo y cosecha. Medidas preventivas, sanidad en el campo. Se requieren puntos de control en el campo y se requieren certificar esos puntos de control, ¿sí? Eso es lo que nos está marcando en el HACCP. Luego nos dicen químicos, si es peligroso, si es un riesgo significativo, y nos dice son residuos de pesticidas aplicados en el campo. Hay que auditar la aplicación de pesticidas en el campo. Aquí sí se requiere un punto crítico de control en el campo y se requiere certificar. Y así para cada uno, ¿verdad? Para cada uno de esos riesgos que se están identificando, se van a colocar todas las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, ahora aquí dice riesgos físicos, no son un riesgo significativo y nos dice que utilicemos las SSOPs, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento dentro de nuestro campo. El siguiente punto es recepción y almacenamiento en planta. Otra vez, si se fijan, nos vamos acá a nuestro diagrama de flujo. Ahora ya estamos aquí. Tenemos riesgos biológicos, químicos y físicos. En la recepción y almacenamiento en plantas, si hay riesgo, presencia de microorganismos patógenos provenientes del campo, preaprobar suplidor basándose en un programa de GAP, si requiere puntos críticos de control y es un punto crítico de control. Químicos, si es riesgoso, hay residuos de pesticidas aplicados en el campo y lo que se tiene que hacer. Entonces, así van a ir repasando cada uno de los puntos de su diagrama de flujo, todas sus actividades. Miren, por ejemplo, aquí cortar tallos en trozos. Riesgos biológicos, no. Riesgos químicos, no. Riesgos físicos, sí, posible fractura de los discos de la cortadora. Y eso puede generar una contaminación de los alimentos que estamos procesando y eso es algo pues inaceptable en la industria automotriz. Instalar un detector de metales en la etapa posterior al proceso para poder detectar si tenemos discos de la cortadora rotos y segregar todo ese material. Bien, y así se van a ir con cada uno. Este es el HACCP. Se fijan que no son metodologías complicadas, simplemente tenemos que poner atención en cada uno de los detalles. Aquí está la valoración del riesgo, de si es significativo o no. Sin embargo, sería muy deseable que en este formato tuvieran una valoración cuantitativa del riesgo para que tengamos todavía más reforzado nuestro HACCP. Y luego vienen ya los puntos críticos de control, ya el plan de trabajo. Este es el punto de crítico de control número 1, recepción y almacenamiento en planta, posible contaminación de patógenos. Miren, acá arriba lo habíamos marcado, recepción, recepción y almacenamiento de en planta. Aquí dice punto crítico del control, un 1, ¿sí? Va a ser el número 1. Este va a ser el punto de crítico de control número 2. El número 3, todos los que lo requieran, se le pone un punto crítico de control y luego se desglosan todas las actividades que se van a realizar. Límites críticos para cada riesgo identificado. El suplidor debe cumplir con los requerimientos de GAP y debe contar con el programa de monitoreo microbiológico. ¿Sí? El GAP son las prácticas, las buenas prácticas agrícolas, ¿sí?
es una norma mundial. Entonces nos dice, si yo voy a recibir de mis proveedores el material, necesito que cumplan con estas normas internacionales de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. O sea, debe estar, ese proveedor debe estar de alguna forma certificado y debe contar con un programa de monitoreo microbiológico. El monitoreo va a ser aprobar al proveedor utilizando otra norma, haciendo inspecciones en el campo. Se va a hacer durante el cultivo y antes de iniciar la cosecha. Lo va a realizar el gerente de compras y el gerente de calidad. Y las acciones correctivas va a ser eliminar a todos los proveedores que no cumplan con las normas. De registros tenemos reportes de inspección y de verificación vamos a comparar los registros con las normas para auditar cada 2 semanas. Entonces, aquí van a ustedes a colocar todas las acciones, ahora sí, preventivas para que no nos vaya a pasar eso que no queremos que nos pase. También, por ejemplo, a ver otro, contaminación de patógenos, partículas de metal en las bolas de apio. Recordemos que habíamos puesto un riesgo que se rompa una de las cuchillas con las que se va cortando el apio. Entonces, como medida preventiva se colocó un detector de metales. El riesgo es partículas de metal en el apio. Los límites críticos para cada riesgo es presencia de partículas con un tamaño mayor a tanto. A lo mejor si son muy pequeñitas, pues ya no hay problema. Monitoreo en donde se va a realizar en las bolsas con los tallos de apio. Y dice cómo se va a detectar, pues hacer pasar cada una de las bolsas en el detector de metales. Se va a hacer continuamente para todas las bolsas en la línea de producción. El responsable va a ser el operador de sellado de las bolsas. Las acciones correctivas, es decir, ya detectamos que tenemos metales en la bolsa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Parar la línea, si hay exceso de bolsas rechazadas, abrir las bolsas rechazadas para buscar las partículas de metal. Y vamos a tener registros de diarios de producción y de calidad. Comparar los récords contra lo establecido en nuestro plan HACCP y auditar cada 2 semanas. También algo que tenemos que hacer para nuestro detector de metales es calibrar el detector de metales cada hora. Lo hace el inspector de calidad y recalibra el instrumento. QA significa Quality Assurance. Es algo que se utiliza mucho en las empresas. El QA es el inspector de calidad. Y así, para cada uno de los puntos críticos de control, van a generar su plan de acción preventivo y correctivo. Todo esto es para prevenir y luego viene la parte de corregir, o sea, ya nos pasó y qué voy a hacer, ¿no? Este ya es el diagrama de flujo con sus puntos críticos de control. Y es todo lo que nos marca el HACCP. Vamos a ver ahora el formato de AMEF. Bueno, primero la matriz de riesgo que les mandé. Muy bien. Este es una matriz de riesgo. Ay, déjenme la descargo mejor. Porque se ve mejor directamente en el Excel. A ver. Este es un tipo de matriz de riesgo
que hemos visto muy utilizado en las empresas. Es una matriz que no es una metodología en especial, pero funciona muy bien. Miren, está el proceso. Aquí van poniendo todos los procesos, las actividades. En este caso nada más he listo una actividad de atención al ciudadano, que es administrar la correspondencia. Pero aquí ustedes van a tener todas las actividades de ese proceso y luego el otro proceso y todas sus actividades, etcétera. Descripción del riesgo, probabilidad de pérdida de documentos de un ciudadano, tipo de riesgo, información. A ver, permítanme. Tipo de riesgo, puede ser un riesgo de calidad, riesgo de seguridad y salud en el trabajo, riesgo ambiental, riesgo de información. Ustedes le pueden agregar ahí lo que deseen, ¿sí? De este select. Miren, les voy a enseñar a hacer esos select porque son bien útiles. Aquí, por ejemplo, están las tablitas. Ustedes ponen en una hoja de Excel lo que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, riesgo, bajo, medio, alto. Y luego ya donde quieren poner su select, o sea, uno como este, seleccionan la celda. Esto lo vemos en el curso de Excel que tenemos ahí en Maizo, pero se los voy a poner aquí también porque es muy útil. Le van a poner datos y luego aquí donde dice validación de datos, permitir lista, origen de los datos y se van a la listita que ustedes generaron y la seleccionan y le ponen aceptar. Y ya tienen un select, bajo, medio, alto. Esto se los recomiendo mucho porque luego cuando tecleamos nos podemos equivocar en una letra y ya cuando queremos hacer análisis de la información es un relajo. Y ya con los select pues ya no hay pierde, ustedes pueden seleccionar. Otra vez, simplemente en la celda donde lo quieren hacer le ponen datos, validación de datos, lista y seleccionan los datos que quieren que aparezcan. También lo pueden copiar y pegar. Estoy poniéndole control C, control V y ya. Ahí para que vayan seleccionando en las diferentes celdas. Para borrarlo, copien otra celda que no tenga nada y péguenselo encima. Es lo más fácil. Bueno, así es como se hicieron los de aquí. Tipos de riesgo, calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, información, las causas de ese riesgo. Ya estamos haciendo el análisis del riesgo, de esta probabilidad de pérdida de documentos del ciudadano. Alto volumen de correspondencia masiva, personal insuficiente. ¿Todo esto de dónde sale? Pues de nuestras estadísticas. Desorden en la oficina, que se coloquen documentos en lugares equivocados. Factores de riesgo externo no hay. Factor de riesgo interno, procesos y procedimientos, recursos humanos, cultura organizacional. Este corresponde, obviamente, a esta causa. Consecuencias, ¿qué es lo que nos va a pasar si se nos pierde la correspondencia? Pérdida de documentos, aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Tipo de impacto. Legal, demandas, probabilidad probable, impacto moderado, riesgo alto. Así lo clasificaron en esta empresa con su equipo de expertos y sus estadísticas. Controles, hasta aquí ya llevamos el análisis del riesgo, fíjense. Primero lo identificamos, que es la descripción del riesgo y el tipo de riesgo. Y a partir de aquí ya empezamos a analizar nuestro riesgo. Y luego ya lo valoramos.
que es esta la valoración, es un riesgo alto. Ahora le vamos a meter controles preventivos para que no nos pase. Dice así, registros de entrada de la correspondencia para cada una de las personas que atienden las ventanillas para facilitar la trazabilidad con nombre y fecha de cada guía. Es un control preventivo, es manual, es permanente. En la unidad de atención al ciudadano, documentos, se aplica y aquí ya es la evaluación. Ahorita la vemos la evaluación. Esto es los controles preventivos. En la planeación del contrato se establece el personal requerido para desarrollar la actividad y se le hace el levantamiento de cargas de trabajo. Es preventivo cuando se requiera en la contratación del personal. Auditorías de orden y manejos de documentos es preventivo cuando se requiera en la unidad de atención al ciudadano y no está documentado. Localización manual de documentos y colocación correcta. Eso ya sería correctivo, o sea, ya nos pasó el problema y lo estamos corrigiendo. Ya se nos perdió documentación y lo estamos buscando. Es correctivo cuando se requiera, no documentado. Registros de los documentos que se han perdido y los que están localizados y por localizar, otra vez ya es correctivo, ya tenemos el problema encima. Cuando se requiera en la unidad de atención al ciudadano, en un software que tienen y ya. Bien, y luego dejan pasar un tiempo y aplican todos sus controles preventivos para evaluar la efectividad, si sí es efectivo, si no es efectivo. Y la otra vez, si afecta la probabilidad, si afecta el impacto y el riesgo residual. Recordemos el riesgo puro, era este riesgo puro, que es antes de cualquier tipo de control preventivo y teníamos un riesgo alto. Aplicamos controles de prevención y correctivos también y nos queda un riesgo residual moderado. Ahora debe de decidir la empresa, la institución, si ese riesgo residual es aceptable y si no es aceptable, debe haber un plan de mejoramiento. En el caso de aquí, dice hay que reducir la probabilidad y sí requiere plan de mejoramiento. Este riesgo residual no es aceptable, tiene que bajar todavía, entonces tienen que hacer toda esta parte de aquí, otro plan de mejoramiento con responsables, fechas y al final deben de volver a medir su riesgo y verificar que efectivamente ese riesgo residual ya es aceptable. Este es una matriz de riesgo muy utilizada pues en la industria. Aquí es una guía nada más para establecer el riesgo, si es bajo, moderado, alto o extremo. En este caso fue un riesgo alto. Y entonces aquí tienen que ver la probabilidad y el impacto, o sea, la probabilidad y el efecto. Si el efecto, la probabilidad es muy raro y el efecto insignificante, estamos en la zona verde, entonces aquí le pondrían bajo, ¿sí? Si es moderado y es probable, estaríamos en esta parte y sería un riesgo alto, que es como el que vemos en este ejemplo. Si tenemos un impacto catastrófico y probabilidad casi segura, pues tenemos un riesgo extremo. Esta es nuestra matriz de valoración del riesgo que maneja esta matriz de riesgo. Y lo mismo para nuestro riesgo residual. Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí se señala lo del ejemplo que estamos teniendo, pero es la misma tablita. Acá tenemos nuestras tablas, los factores de riesgo y todo, ¿verdad? Parece que se rompieron algunas de los combos porque aquí no me lo da. Miren, este sí. Pero, por ejemplo, este de tipo de impacto sería este que podemos generar.
Ya les enseñé cómo, nada más le ponen aquí datos, validación de datos, lista, origen y lo voy a poner aquí, tipo de impacto, porque se rompieron las liguitas. Miren, ya apareció, ya apareció. Probabilidad probable, impacto. Hay que volverle a poner estas porque se perdieron. Se perdieron algunas de ellas y no se pueden seleccionar, pero ya ustedes se las pueden agregar. Bueno, esta es una matriz de riesgo que también pueden utilizar, está muy completa. Si para su giro de negocio les parece que les puede ayudar, pueden utilizar este formato que es muy útil. Les voy a mostrar otro formato que es muy utilizado para las empresas que están buscando la certificación ISO 45001. A ver. Es el formato de Hyperback. Lo voy a guardar para mostrárselos mejor en el Excel porque se ve muy grande aquí la vista previa. Este es un formato muy utilizado para las empresas que se quieren certificar en la ISO 45001 de seguridad y salud de los trabajadores. Es un formato para evaluar los riesgos pues sí, de la seguridad y salud en el trabajo. Y es matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Aquí le van a poner el puesto, cargo o puesto de trabajo, como ustedes le llamen, las actividades típicas de ese puesto de trabajo, si es rutinario o no, y los factores de riesgo. Hay factores de riesgo biomecánicos, físicos, condiciones de seguridad y psicosociales. Pueden ser posturas, movimientos repetitivos, radiaciones no ionizantes de las computadoras, temperatura, iluminación, mecánicos, accidentes si se transportan de un lugar a otro, públicos, locativos, condiciones de la tarea. Básicamente en cada puesto es lo mismo, se va repitiendo, a menos que tengan algún puesto muy en específico que tenga otro tipo de riesgos, pues ya se los agrega. Pero esta es la clasificación inicial para cada puesto. Y luego ya le van a poner si sí tienen ese tipo de riesgos o no. Por ejemplo, el gerente general de esta empresa tiene una postura sedante prolongada durante el desarrollo de sus actividades en el escritorio. Esto le puede generar dolor dorsal y lumbar, dolor en el cuello y hombros y alteraciones osteomusculares. Número de personas expuestas en la empresa, 1. Alteraciones, si tienen, por ejemplo, 2, 10, 100 personas en ese puesto, pues aquí se lo van a poner. Peor consecuencia, alteraciones osteomusculares, alteraciones vasculares en miembros inferiores. Controles existentes no tenemos, solamente exámenes ocupacionales periódicos. Y aquí viene la evaluación del riesgo. Nivel de eficiencia, aquí les marca si es muy alto, alto, medio o bajo. Nivel de exposición continua, frecuente, ocasional o esporádica. Nivel de probabilidad, si es del 1 al 10, aquí le van a poner su nivel de probabilidad y luego ya automáticamente el Excel les va a sacar la interpretación de esas probabilidades y de todo lo que le acabamos de poner. Y ya nos dice si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo. En este caso es medio. Y solito el Excel también nos va a poner este texto. Si es M,
Nos dice la situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente, es posible que suceda el daño alguna vez. Luego le van a poner aquí el nivel de consecuencia. Un 10 es lesiones que no requieren hospitalización, 25 lesiones con incapacidad laboral temporal, 60 lesiones graves e irreparables y 100 es la muerte. En este caso le pusieron un 25, todo obviamente relacionado a que está prolongadamente sentado el director en su área y el nivel del riesgo NPR ya lo hace automático, multiplica el nivel de probabilidad por la consecuencia, que es el efecto, y automáticamente le genera el nivel de riesgo y el significado de ese nivel de riesgo, qué es lo que se tiene que hacer. Y ya finalmente hace la valoración automática si es aceptable o no es aceptable, con un control o mejorable, o si es de muy alto riesgo para la empresa. Pero eso ya lo saca automático. Si se fijan, aquí está la fórmula, ahí ya no le tienen que meter nada. Y luego vienen las medidas de intervención, que son nuestras medidas preventivas. Recordemos que en la parte de conceptos que vimos el día de ayer, hablábamos del tema de la eliminación del peligro, si es posible. Podemos eliminar el hecho de que el director esté sentado mucho tiempo en su silla. No, pues que no. ¿Lo podemos sustituir? No, pues tampoco. ¿Podemos meter controles de ingeniería? Sí, vamos a darle mantenimiento a las sillas y análisis del puesto de trabajo. Sí podemos meter controles administrativos, realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. ¿Requiere equipo de protección personal? No. ¿Y quién lo va a realizar? Pues la directora de recursos humanos de esta empresa. Y así se van a ir con cada uno de los potenciales riesgos que tiene ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, psicosociales, demandas emocionales producidas por el cargo de gerencia general de los clientes, ¿no? De los clientes. ¿Qué le puede generar a nuestro gerente general? Tanta carga de trabajo, ansiedad, estrés laboral, desconcentración, trastornos de sueño, estrés laboral, síndrome de burnout, todo eso nos puede generar. Si tenemos controles, no tenemos controles, solamente se ha realizado una medición de riesgo psicosocial, pero no se ha realizado una intervención. Otra vez la evaluación de su riesgo, meter medidas de controles inmediatos. Y las medidas preventivas es desarrollar el proceso de aplicación de la batería de riesgo psicosocial, es un cuestionario, desarrollar programas de gimnasia laboral que permitan romper la monotonía. A ver, déjenme abro esto. De las actividades, realizar capacitaciones en manejo del estrés, capacitar en liderazgo, comunicación asertiva y servicio al cliente, desarrollar programas de estilo de vida y trabajos saludables que estén vinculados con actividades de las cajas de compensación de prevención y promoción y realizar capacitaciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, bebidas con cafeína y consumo de tabaco. Muy bien, todo eso van a realizar para prevenir este síndrome del burnout, que es un riesgo psicosocial en muchos puestos de trabajo. Bueno, ahí les dejo todo el ejemplo completo que les puede servir para evaluar a los diferentes puestos de su empresa. Este es algo
muy utilizado, otra vez les digo, para las empresas que van por la ISO 45001 y aquí está el formatito vacío y aquí está el ejemplo lleno. Vamos a ver el otro formato que es el de riesgo ambiental para que lo vayan bajando. Este, como su nombre lo indica, es un formato muy utilizado para las empresas que se quieren certificar en la ISO 14001. Pueden utilizar este o pueden utilizar el de la ISO 31000 que les mandamos, cualquiera. Miren, lo importante es que a ustedes les dé sentido y digan, sí, con este me siento cómodo para trabajar, se aplica muy bien para mi empresa y ya van eligiendo la herramienta. Lo importante de la herramienta otra vez es que tenga la identificación del riesgo, el análisis, la valoración y el tratamiento del riesgo. Mientras tengamos eso, estamos cumpliendo. La ISO 31000 como tal no nos dice, mira, utiliza este formato. No, nos va a dar los lineamientos y cada quien hace su formato. Por eso les estamos mandando diferentes formatos para que ustedes identifiquen cuál les gusta más. Bien, aquí viene desde el análisis de contexto. Recordemos que el día de ayer les pasamos el formato de análisis de contexto y aquí van a seleccionar si es contexto externo, interno o ambos. Aquí van a poner los procesos de su empresa. A ver qué tenemos aquí: gestión de talentos, recursos físicos, todos los procesos, etcétera. Y las entradas y las salidas de esos procesos. Pero estas entradas y salidas las van a definir únicamente para todo el tema ambiental, porque estamos viendo riesgos ambientales. No es todas las entradas y salidas de todo su proceso, no, solamente todo el tema ambiental. Por ejemplo, todos los procesos de la empresa van a requerir agua, energía, aire, productos de acero, papel sanitario y papel para impresiones. Y de salida, pues vamos a tener consumo de agua en el baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables y tórner de tintas en todos los procesos de nuestra empresa. Y vamos a listar las actividades que se tienen en ese proceso. Uso de equipos eléctricos, computadoras, faxes, iluminación, cámaras de video. Uso de papel para labores de oficina. Consumo de alimentos. Uso de baños y cocineta. Condiciones inadecuadas de orden y aseo en el lugar de trabajo. Muy bien. Esto va a ir variando dependiendo del área que ustedes están evaluando. A lo mejor en algunas hay aire acondicionado, en otras hay fotocopiadoras, en otras hay maquinaria, hay consumo de aceites, hay fundición de acero, qué sé yo, dependiendo de lo que tengan ustedes en la empresa. Pero este es solamente un ejemplo general para todos los procesos, pero lo tienen que complementar por cada uno de los procesos en específicos de su empresa. En el caso de uso de componentes eléctricos, computadoras, faxes, iluminación, cámaras de video, el componente ambiental es aire, agua y suelo, generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esa es la identificación de los riesgos. Generación de residuos especiales, luminarias, consumo de energía eléctrica. Luego vamos a seleccionar aquí si es una actividad que podemos controlar o no la podemos controlar. Si es controlable, le ponemos controlable y si no, influenciable, que podemos hacer algo, pero no está 100% de nuestro lado el control. Las condiciones de operación, si son normales, anormales o una emergencia.
Impacto ambiental de este aire, agua y suelo es agotamiento de vida útil de relleno sanitario. Aquí también agotamiento de la útil del relleno sanitario y del consumo de, aquí está mal, dice agua, consumo de agua. Agotamiento del recurso de agua. Muy bien. Consumo de papel, agotamiento de recursos, generación de residuos, agotamiento del relleno sanitario, etcétera. Aquí pueden ver los posibles impactos que podemos tener. Afectamiento a la salud, agotamiento de recursos, agotamiento del agua, agotamiento de la vida útil del relleno sanitario, contaminación atmosférica, contaminación de aire, agua o suelo y contaminación del agua. Cualquiera de esos pueden seleccionar. Luego le van a poner si es esto positivo o negativo. Esto recordando que las normas ISO nos dicen que un riesgo puede ser positivo o negativo, pero la verdad es que casi siempre es negativo. O si les gusta así o si no le ponen con palabras negativo. Y aquí viene la evaluación del riesgo, ¿sí? Severidad, la severidad, qué tan grave puede ser del 1 al 3. ¿Qué tanto, qué tan probable es la cobertura del 1 al 3? La duración, si es algo frecuente, no frecuente. Aspectos legales, si hay aspectos legales muy que nos apliquen y que puedan incluso poner en riesgo el negocio. Luego aquí ya es la evaluación de ese impacto ambiental y es la suma de todo, ahí no le hace nada, ya solito lo saca. Luego viene la frecuencia, que puede ser 0.1, 0.5 o 1. El punto 1 es poco probable, poco frecuente. Punto 5 es frecuente y 1 es muy frecuente. Le ponen ahí y ya solito les va a sacar la evaluación del aspecto ambiental, que es la multiplicación de estos dos. Y ya solo el software les va a decir si es significativo, no significativo o muy significativo. Solito va a aparecer esta leyenda con ese color. Y luego viene la fase de controles. Otra vez lo puedo eliminar. Puedo eliminar el consumo de agua, aire, suelo. No, pues no lo puedo eliminar. ¿Lo puedo sustituir? Tampoco. ¿Lo puedo controlar con controles de ingeniería? Tampoco. ¿Puedo hacer un control administrativo? Sí, voy a hacer un programa ambiental donde voy a establecer qué vamos a hacer con las computadoras y periféricos una vez que ya se van a desechar. En el tema, por ejemplo, de la luz que veíamos aquí, del consumo de energía, le vamos a poner sensores de movimiento a las oficinas para que si ya el personal ya salió, se apaguen las luces. Asignación de código control para las impresiones, para el control de papel, de consumo de papel, etcétera. Estos ya son mis controles preventivos de estos riesgos que tenemos identificado y las observaciones. Algo que sería muy relevante poner aquí en esta matriz de riesgos ambientales es la evaluación de la eficacia de esos controles, o sea, volver a copiar todo esto de aquí para volver a evaluar el riesgo y si ese riesgo residual, aquí se lo pondríamos. Ya pusimos todos estos controles, dejamos pasar un tiempo y vemos si esto bajó, ¿no? Que la severidad, la cobertura, todo haya bajado y tengamos algo pues mucho mejor. Vamos a poner un ejemplito, la duración.
bajamos nuestros niveles de riesgo y ya la significancia del aspecto ambiental, aquí le pondríamos riesgo residual no significativo, ¿no? Debe de bajar. Si está en significativo a no significativo y que vayan bajando y ver la eficacia de estos controles. Si este riesgo residual no es suficiente, pues volvemos a meter controles, vuelven a copiar esto acá, vuelven a poner controles y otra vez evalúan hasta que el riesgo residual sea el aceptado por la organización. Y bueno, así se van a ir con todos los riesgos de todos los procesos de su empresa y cómo los van ustedes a estar controlando dentro de su organización. Como les digo, le sirve mucho a las empresas que van por la ISO 14001. Vamos a ver ahora el de el AMEF. Nos falta el AMEF. A ver. El AMEF, como les digo, es muy utilizado en la industria automotriz, pero también es muy utilizado por todas las empresas de todos los giros. La verdad es que no es exclusivo de la industria automotriz. A ver, vamos a abrirlo. Tenemos un curso completo en Maízo del llenado de la MEF. Muy, muy, muy detallado. Ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos para que ustedes lo conozcan y vayan viendo cuál les gusta para su empresa como herramienta. Bien, miren, aquí vienen desde los pasos de la MEF, del paso 1 hasta el 12, que hagan aquí su planeación estratégica, la identificación de sus procesos, su diagrama de bloques con sus actividades, sus diagramas de procesos con sus actividades. Vienen las tablas de evaluación de la MEF, de la ocurrencia, la severidad y la detección. Y viene un ejemplo de llenado. En el AMEF, recordemos que en todas las empresas tenemos que vernos como un sistema. Entonces nos dice la AMEF, ¿cuál es tu sistema principal? No, pues es la parte de recursos humanos, es mi proceso. ¿Cuáles son mis pasos de proceso? No, pues es la captación de personal, entrevistas del personal, capacitación del personal, etcétera. Este es un proceso de vacaciones, un ejemplo que viene aquí de vacaciones. Nos vamos a ir de vacaciones, ese es el sistema. Y luego estamos analizando el transporte de casa al hotel y los riesgos asociados. Para transportarnos de la casa al hotel necesitamos el automóvil, porque aquí tenemos que listar las 4 M's: mano de obra, máquinas, materiales, medio ambiente. La máquina es el automóvil, los materiales, la gasolina y el aceite, el medio ambiente, la carretera y el clima, y la mano de obra es el conductor. Luego tenemos que hacer un análisis de la función de este sistema con sus actividades. ¿Cuál es la función de las vacaciones? Pues irnos de un lugar a otro. Igualmente el transporte. Y luego nos dice cuál es la función de cada uno de los elementos. El automóvil, pues transportar a los pasajeros. La gasolina y el aceite, pues es necesario para que funcione el automóvil. La carretera y el clima son factores externos que pueden afectar el funcionamiento del automóvil. Y la función del conductor es manejar el automóvil. Ese es el análisis funcional. En el AMEF nos piden este análisis funcional porque nos dice la forma en que puedes fallar
es la negación de la función. O sea, si mi función del automóvil es transportarte, ¿cuál es la negación de la función? Pues no te transporto, ¿verdad? No, el automóvil se descompone y no te transporta. Esa es la negación de la función. Y eso se describe aquí en el análisis de la falla. ¿Cómo podemos fallar? Pues no llegamos a nuestro destino. ¿Cuál es la severidad del 1 al 10? Aquí le pusieron 10, que es, pues no llegamos al destino, imagínense, en nuestras vacaciones. Formas en que podemos fallar: se poncha la llanta, falla mecánica, falla eléctrica, falta de aceite, quedarnos sin gasolina. En términos de medio ambiente, una tormenta, un retén, tráfico, accidente. En el caso del conductor, falta de pericia, cansancio, todos esos son formas de fallar. Causas de la falla: poca vida o mal estado de la llanta, llanta mal calibrada, fallas mecánicas, falta de mantenimiento, falla eléctrica, falta de servicios, falta de sensores de gasolina, falta de inspecciones al salir. En el caso de todo lo ambiental, pues ahí sí, pues son condiciones medioambientales que no están en nuestro control, pero pueden suceder. En el caso del conductor, su falta de pericia y cansancio, falta de descanso, falta de experiencia al manejo. En el caso de todo lo medioambiental, condiciones ambientales fuera de nuestro control. Si hay accidentes, todo eso, pues no está dentro de nuestro control. Controles de prevención actuales. A lo mejor no tenemos ningún control de prevención más que el calendario de los servicios del auto. Aquí ninguno. Y luego viene la evaluación de la ocurrencia, o sea, qué tan probable es que suceda, y es una evaluación del 1 al 10. Para eso se utilizan las tablas que nos da el AMEF. Por ejemplo, esta es la de la ocurrencia, miren. Es una tabla que nos marca del 1 al 10 y tenemos que seleccionarlo. Dice, es extremadamente baja los controles de prevención, muy bajos, moderados, altos, extremadamente altos, la probabilidad de que eso suceda, y no tengo controles de prevención, sería un 10. O si es algo moderado, sería un 5. Aquí lo que deben de seguir son estas tablitas. Como les digo, tenemos el curso de el AMEF ahí en Maizo, donde vemos las tablas punto por punto y las vamos analizando. Pero para fines de ahorita, la idea es que lo conozcan y vayan viendo qué herramienta es la que más les gusta para su empresa. Controles de prevención actuales, controles de detección. Aquí le van poniendo. Y luego, sí, qué tan fácil o qué tan difícil es detectar. Por ejemplo, mal estado de la llanta, qué tan fácil es detectar. Mal calibrada, qué tan fácil es de detectar. Falta de mantenimiento, falta de servicios, los sensores de la gasolina, etcétera. Y automáticamente aquí se va a generar la prioridad de acción. Estas partes de características especiales del producto y código de filtro es solamente para los planos de industria automotriz. Si quieren lo pueden ocultar. Y ahora sí le van a poner las acciones preventivas. Calendario de mantenimiento preventivo del automóvil, checklist antes de salir del viaje, responsable de tal persona, fecha, estatus y los documentos generados y la fecha de término. Se vuelve a evaluar severidad, ocurrencia y detección, y se debe verificar que el riesgo ya abajo, ahorita está en L, que es low,
y antes lo teníamos en H, que es high y medium. Bien, en lo personal, a mí me gusta mucho el AMEF porque es muy ordenado. Tenemos un análisis del sistema, luego tenemos un análisis de las funciones, luego un análisis de la falla, luego lo que sería la valoración del riesgo y las actividades a realizar para mejorar esa situación y la valoración otra vez del riesgo para ver que sí están dando resultados nuestras actividades preventivas y de detección. Eso, si se fijan, tiene un código de colores. Este es gris, gris y gris. Entonces, es el sistema que estoy evaluando, la función de ese sistema y el efecto de las fallas de ese sistema. Luego tenemos lo azul, es el paso, o sea, las actividades de ese proceso. Luego la función de esos pasos y la forma en que podemos fallar en esos pasos. Luego lo divide en elemento de trabajo. Eso también a mí me gusta mucho porque está embebido en el AMEF Unishikawa. Tenemos quién es el que está generando la falla. La mano de obra, las máquinas, los materiales, el medio ambiente. Aquí también pueden agregar el equipo de metrología, si ustedes lo desean, y los métodos de trabajo de la empresa. Entonces pueden utilizar las 4 M's o 6 M's, como ustedes gusten. Eso viene del Ishikawa. Entonces, si se fijan, después viene el análisis de la función de cada elemento. ¿Para qué me sirve la máquina? ¿Para qué me sirven los materiales? ¿Cuál es la función del medio ambiente? ¿Y cuál es la función del trabajador? Y las causas de la falla. Al final, las causas pues tiene que ser ya sea por la máquina, por las personas, por el medio ambiente. Entonces está muy ordenado el AMEF. Y de ahí viene la valoración con las tablas de la AMEF que ayudan muchísimo para identificar el nivel de riesgo y luego las acciones preventivas y de detección y otra vez la valoración para ver que el riesgo residual haya bajado. Entonces, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho el, el AMEF porque nos ayuda a organizar muy bien toda la información de nuestro análisis de riesgo. Finalmente, vamos a ver el formato de la ISO 31000. Descárguenlo, por favor. También se los mandamos. Este formato está muy fácil de llenar. Es un formato diseñado por el grupo de asesores de MAISO. Es un formato apegado a la ISO 31000 y también es aplicable a cualquier tipo de empresa. O sea, está muy, muy, muy fácil de aplicar para cualquier tipo de organización. Yo siempre les recomiendo o utilizan este o utilizan el de la MEF, el que les guste más, porque son los que me considero que están más apegados a la ISO 31000 y que realmente pueden hacer un buen análisis de riesgo. Pero de todo lo que hemos visto, HACCP, la matriz de riesgo, el hiperbarc, el de riesgo ambiental, todos los pueden utilizar. El chiste es que a ustedes se les haga congruente con su empresa, pero siempre mi recomendación es este o el de la MEF. Son mis favoritos. Muy bien. Aquí en los combos le van a llenar. A ver. Primero le vamos a poner, ¿dónde está estándar? Aquí están los estándares que ustedes tengan en su empresa. A lo mejor también tienen ISO 27001. Aquí vienen los peligros, las fuentes, situaciones y actos. Recordemos en el curso del día de ayer, veíamos que los peligros pueden ser fuentes, situaciones o actos de las personas.
El riesgo puede ser interno o externo, puede ser negativo o una oportunidad. La valoración del riesgo. Estos son las seis M's del Ishikawa y ya, muy bien. Entonces aquí en proceso le voy a poner que voy a hacer mi proceso de producción, compras, que luego me dicen en los cursos, es que siempre pones ejemplos de producción y yo estoy en el área administrativa y demás. Muy bien, compras. Y luego van a seleccionar el estándar que ustedes están evaluando. Le voy a poner primero la ISO 9001, que es Sistema de Gestión de la Calidad. Entonces tengo que identificar todos los riesgos de calidad de compras. Selecciono el peligro. Es una fuente medioambiental, biológica, psicosocial, fenómenos naturales. Estamos hablando de calidad, falta de seguimiento, falta de planificación, mal manejo de residuos, generación de residuos, consumo de recursos naturales. Le voy a poner falta de seguimiento. Actividad del proceso. Evaluar a los proveedores de la empresa. Forma en que podemos fallar. Los proveedores tienen retrasos en las entregas de los proveedores. Los proveedores nos están mandando nuestros materiales muy retrasados y eso nos genera muchos problemas. ¿Cuáles son las causas? Falta de seguimiento de los pedidos dentro de la empresa y selección de mejores proveedores. Y evaluación le voy a poner y selección de mejores proveedores. Fuente del riesgo, ¿es un riesgo interno o externo? Mano de obra, máquina, material, sería mano de obra, serían las personas, el origen, va a ser un riesgo interno, porque es una falta de seguimiento de los pedidos, es un riesgo negativo. Controles actuales, le voy a poner aquí que tenemos un formato de evaluación de proveedores y van a seleccionar aquí la severidad, ocurrencia y detección. Este es igual que en el AMEF, muy similar y les da las opciones, a ver si es 1 al 10 y nos da aquí una guía. Riesgo para la salud, pues no. Incumplimiento regulatorio, no. 100% del producto, servicio, actividad es desechado, pues no es el 100%, son solamente algunos de los proveedores que están quedando mal. Menos del 100% del producto, servicio, actividad es desechado. Ese está muy bien. En el caso de que esos materiales ya no los podamos utilizar, todo lo que nos llega retrasado, pero en este caso sí lo vamos a utilizar, simplemente llegaron tarde. Velocidad de línea disminuida, en el caso de que nos afecte la línea de producción, mano de obra agregada, 100% del producto es reprocesado, menos del 100 producto es reprocesado. Y en este caso, como son retrasos en las entregas, le voy a poner un 5 porque no afecta toda mi producción, sino solamente alguna. La ocurrencia, ¿qué tanto sucede? Puede ser siempre, casi siempre, más de una vez por turno, más de una vez por día, más de una vez por semana, una vez al mes, al año, menos de una vez al año. No, pues nos está sucediendo más de una vez por semana, entonces es un 6. Y la detección nos dice qué tan difícil puede ser esto detectado. Pues eso es facilísimo, ¿no? Tenemos la orden de compra, nos dice cuál es la fecha de entrega y no están entregando a tiempo. Entonces es muy fácil de detectar. Siempre se detecta. Le voy a poner un 1. Y automáticamente ya el software, aquí mis compañeros de ingeniería le metieron la fórmula, miren nada más la fórmula tan tremenda, para determinar la prioridad de acción.
En este caso nos dio L, que es low, y ya tienen que determinar aquí si el riesgo es aceptable o no. A pesar de que es low, nos dice el gerente de compras, ¿saben qué? Esto no es aceptable, necesito que se reduzca más y actividades para reducir el riesgo, auditorías programadas a los proveedores que están teniendo retrasos. Muy bien. Se elimina el tratamiento de riesgo. ¿Vamos a eliminar al proveedor? Pues no los vamos a eliminar. No los podemos eliminar porque necesitamos proveedores en la empresa. ¿Los podemos sustituir? Sí, los podemos sustituir. Controles de ingeniería vamos a meter, no aplican. Controles administrativos sí, son las auditorías. Equipo de protección de personal, pues no aplica. Y luego ya de hacer estas auditorías programadas a nuestros proveedores, otra vez evaluar qué tan grave es, qué tanto ocurre y qué tanto es la detección. La gravedad pues sigue siendo la misma, pero ya no nos está pasando prácticamente una vez cada muy remotamente y la detección es muy fácil. ¿Riesgo residual aceptable? Sí. Y ya terminan ahí ese análisis de riesgo. Recordemos que esta última fase ya debemos haber dejado pasar un tiempo aceptable, 1, 2, 3 meses en los que estuvimos corriendo las auditorías para poder volver a hacer la evaluación del riesgo ya una vez que se metieron los controles preventivos y ver que efectivamente ya no estamos teniendo retrasos de nuestros proveedores. Y aquí le voy a poner auditorías programadas, sustituir a los proveedores que sigan entregando tarde. Eso es lo que vamos a hacer. Y así se van a ir con todas las actividades que tenga su proceso de compras. Este formato lo van a llenar uno por cada proceso de la empresa que hayan identificado. Igual el AMEF sería uno por cada proceso de la empresa. Pueden utilizar uno u otro o ambos. Aquí mismo pueden evaluar otras normas, por ejemplo, ISO 14001, ese de Sistema de Gestión Ambiental. Le voy a poner situación, condición y falta de información, materiales peligrosos. Resulta que en esta empresa hacemos compras de materiales peligrosos. Actividad, compras de materiales radioactivos. Por alguna razón utilizamos materiales radioactivos en la empresa o químicos peligrosos, etcétera. Modo de falla, podemos tener una fuga de material radioactivo. Nos entrega el proveedor, entra a la empresa ese material y resulta que está teniendo una fuga de material radiactivo. Causas, el proveedor envía el material en condiciones de baja seguridad y se tienen fugas de radioactividad. Imagínense ustedes, eso sería algo gravísimo. Fuente de riesgo puede ser mano de obra, máquina, materiales, medio ambiente, metrología, métodos. Le voy a poner que son las personas. Origen externo es un riesgo negativo, muy negativo. Controles actuales, le voy a poner aquí que se hace una inspección visual de los materiales. Ese es nuestro control actual. Con nuestro control actual, ¿cuál es la severidad? Alto riesgo para la seguridad, es un 10. ¿Qué tan frecuente sucede? Le voy a poner que es poco frecuente.
pero es muy grave. Y la detección visual con nuestras herramientas actuales, pues es muy, muy baja la detección. Por eso es un 10. Miren, 10 no puede ser detectado. Visualmente no podemos ver la radiación, por eso le vamos a poner 10. Riesgo aceptable, definitivamente no. Actividades para reducir el riesgo, adquirir un detector de radiación para colocarlo para inspeccionar todo el material radioactivo al ingresar en la empresa. Podemos eliminar la compra del material radioactivo. Si se puede eliminar, pues se elimina. En este caso es no. Se puede sustituir, es no. Control de ingeniería, sí, porque vamos a adquirir un detector de radiación. Controles administrativos, sí, porque se va a hacer una revisión cada vez que ingrese a la empresa. Equipo de protección personal, sí, nos vamos a poner el equipo de protección para evitar un daño. Dejamos pasar un tiempo aceptable y luego evaluamos la severidad, va a seguir siendo muy alta. La ocurrencia es la que debe de bajar y la detección también debe ser mucho más fácil porque ya tenemos el detector. Riesgo residual aceptable, no, pues que sí. Eso pensando en la ISO 14001 y también aplica esto mismo para la 45001, porque es seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si hay algo que aplica para ambos, simplemente lo copian y le seleccionan también que es para la ISO 45001. Entonces, esto es lo que me gusta mucho de este formato, que pueden ir seleccionando los diferentes estándares en donde ustedes se quieren certificar e ir detectando todos sus riesgos asociados. Estos a grandes rasgos, los formatos que les estoy mandando, la idea es que los vayan revisando. Vamos a entrar de lleno a este formato en los próximos 2 módulos que vamos a ver, porque este curso es basado en la ISO 31000. Pero si ustedes identifican que alguno de los otros formatos les pueden ayudar, pues los pueden utilizar dentro de su empresa. Vamos a continuar y tenemos aquí, vamos a iniciar con lo que es la identificación del riesgo. A ver, herramientas ya terminamos, vamos con la identificación. Vamos a entrar así de lleno a lo que es la ISO 31000 y nos dice así. Las organizaciones de todos los tipos y de todos los tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen inciertos si lograrán sus objetivos. La gestión de riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. Y nos dice así que la gestión de riesgo incluye la comunicación y consulta, el seguimiento y la revisión, describir el alcance, contexto y criterios, la evaluación del riesgo, que es la identificación, el análisis y la valoración, y el tratamiento del riesgo, y siempre pues hacer un registro, un informe, como los formatos que les acabamos de mandar y de revisar. Y nos dice así la ISO 31000. La Organización Internacional de Normalización es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las normas normalmente se realiza a través de comités técnicos de la ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico tiene derecho a estar representado en dicho comité. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la norma? Esta norma internacional tiene conocimiento de comités técnicos de todo el mundo.
de casi todos los países, 164 países del mundo participan en la generación de las normas ISO. Si gustan, pueden buscar ahí en internet cuál es el comité representante de su país para que los conozcan. Y estas normas internacionales tienen conocimiento de todos estos expertos de todo el mundo. Entonces tienen mucha información valiosa que podemos incorporar dentro de nuestras empresas. Dice, se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de estos documentos pueden estar sujetos a patente, y nos dice pues que ahí en ISO.org patents puede haber patentes que estén mencionadas en este documento. Dice los principales cambios en comparación a la edición anterior de la ISO 31000 incluye la revisión de los principios de la gestión de riesgo, que son los criterios clave para el éxito. Se destaca el liderazgo de la alta dirección y la integración de la gestión de riesgo, comenzando por la gobernanza de la organización. Se pone mucho énfasis la naturaleza iterativa de la gestión de riesgo, señalando que las nuevas experiencias, el conocimiento y el análisis pueden llevar a una revisión de los elementos de proceso, las acciones y los controles en cada etapa del proceso. Se simplifica el contenido con un mayor enfoque en mantener un modelo de sistemas abiertos para adaptarse a múltiples necesidades y contextos. Entonces, hubo cambios importantes de la versión anterior a la nueva que estamos viendo de la ISO 31000, los principios de la gestión de riesgo que ahorita vamos a ver, liderazgo de la alta dirección, de la importancia de que la alta dirección de la empresa esté involucrada, y la naturaleza iterativa de la gestión de riesgo. ¿Qué es eso de iterativo? Es que identificamos riesgos, los analizamos, los valoramos, hacemos tratamiento de riesgo y luego otra vez nos sentamos a observar nuestro proceso y decimos, aquí me faltó identificar este riesgo, no lo tenía yo mapeado, lo voy a escribir. Otra vez identificamos, analizamos, valoramos y tratamiento. Y al rato, híjole, yo nunca me había puesto a pensar y nos tuvimos un problema de calidad y nunca se me ocurrió que ese riesgo pudiese ocurrir dentro de mi empresa y lo van a documentar. Temas de calidad, temas de seguridad, temas ambientales, dependiendo de la certificación que ustedes quieran lograr. Por eso es iterativo, le tenemos que estar repasando una y otra vez. Introducción, y nos dice así: la gestión de riesgo está basada en los principios, el marco de referencia y el proceso descritos en este documento conforme a la figura 1. Principios, marco de referencia, que en el centro está el liderazgo y compromiso de la alta dirección, y el proceso. Estos componentes podrían existir previamente en toda o parte de la organización. Sin embargo, podría ser necesario adaptarlos o mejorarlos para que la gestión de riesgo sea eficiente, eficaz y coherente. Y nos dice así: este documento está dirigido a las personas que crean y protegen el valor de las organizaciones, gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto si logran o no sus objetivos. La naturaleza iterativa de la gestión de riesgo es importante y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. La gobernanza de la organización también es importante.
La gestión de riesgo es parte fundamental de la gobernanza, el liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye a la mejora de los sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de seguridad y salud de los trabajadores, sistema de gestión ambiental, sistemas de gestión financiera, sistemas de gestión de tecnologías de información, o sea, asiste a todos tipos de sistemas de gestión. Y las partes interesadas. La gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluye la interacción con las partes interesadas. La gestión de riesgo considera los contextos externo e interno de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. Recordemos que hicimos ya un ejercicio en la sesión pasada de identificación de partes interesadas. Partes interesadas son las personas o grupos de personas que se ven afectados por la operación de la empresa. Internamente, los trabajadores, los socios de la empresa, externamente, los clientes, los proveedores, la comunidad, el gobierno, lo que tengan ustedes identificado como partes interesadas de su empresa. Y también hicimos un ejercicio de contexto interno y externo. Aquí ya empiezo a unir todo la ISO 31000 de cómo la gestión de riesgo va a integrar las necesidades de las partes interesadas y también va a tomar en cuenta el contexto externo e interno de la organización para poder establecer los riesgos asociados a la operación de la empresa. Objeto y campo de aplicación. Este documento proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. La aplicación de estas directrices puede adaptarse a cualquier organización y su contexto. Este documento proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico de una industria o de un sector. Este documento puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles. En pocas palabras, esta norma internacional ISO 31000 aplica para todos los giros, todos los tamaños de empresa. Referencias. El presente documento no contiene referencias normativas. Siempre en las normas ISO nos marca estos puntos, el prólogo, la introducción, el objeto, las referencias. En referencias nos va a listar algunos otros documentos que tengamos que leer previos para entender esta norma internacional. En este caso nos dice no hay necesidad de que leas nada al respecto, todo viene en esta norma. Y bueno, algo muy importante es que la gestión de riesgo es parte de todos los procesos de certificación, independientemente de la norma que ustedes elijan. Miren, este es el proceso de certificación de una empresa. Tiene 3 fases principales: documentar, implementar y certificar. ¿Dónde entra la gestión de riesgo? En la parte de la documentación. Van a conformar su equipo de trabajo, van a determinar qué procesos van a estar dentro del alcance de su certificación y luego viene la gestión de riesgo. Fíjense muy bien y qué importante es estos pasos que les estamos mostrando, porque la gestión de riesgo se hace antes de documentar. Si empezamos a documentar y luego hacemos la gestión de riesgo, lo más probable es que nos llenemos de muchísimos documentos porque queremos controlarlo absolutamente todo dentro de la empresa. Y si hacemos primero la gestión de riesgo,
vamos a identificar los riesgos más altos de nuestro proceso y a esos riesgos altos les vamos a meter documentación. Y a los riesgos bajitos, lo más probable es que los dejemos sin documentación. Entonces vamos a hacer una documentación inteligente. Con poquitos documentos vamos a controlar el riesgo de cada uno de los procesos de la empresa. Gestión de riesgo, independientemente de la herramienta que ustedes elijan, se tiene que hacer previo a la documentación. Ya que terminamos de documentar todos los procesos, viene la fase de implementar. Implementar es algo muy sencillo, ya documenté cómo tengo que hacer mi actividad, entonces ahora voy a hacer la actividad conforme al documento. Parece trivial, pero en muchas empresas nuestro documento no coincide con lo que estamos haciendo. Tiene que coincidir. Para eso documentamos. Tenemos que seguir la documentación y si en el procedimiento dice paso 1, paso 2, paso 3, así tenemos que hacer nuestras actividades. Eso es implementar. Viene la parte de auditoría, donde vamos a revisar que efectivamente la documentación y los hechos, la implementación son iguales y todo lo que no sea igual le vamos a levantar una no conformidad. Lo va a revisar nuestro director y en ese punto, ya cuando lo revise y cerramos las no conformidades de la auditoría, estamos listos para certificarnos. Este diagrama se los puse para que vean la importancia de la gestión de riesgo. Necesitamos hacer una gestión de riesgo previo a la documentación de todos nuestros procesos para hacer un sistema de gestión eficiente y que no nos vaya a dar la enfermedad que le da a muchas empresas que se llama documentitis. Nos llenamos de muchísimos documentos porque lo queremos controlar absolutamente todo en todos los procesos de nuestra empresa. Y lo que nos dice la ISO 31000 es no, primero haz tu gestión de riesgo, identifica los puntos más críticos, más severos, que tienen el más alto riesgo de cada uno de tus procesos y a esos métele todos los controles que quieras, documentos, auditorías, todo lo necesario para controlar el riesgo. Y si tienes muy poquitos riesgos, otros riesgos con poquita evaluación, pues esos déjalos, no les pongas controles porque te vas a llenar de documentos. Cuando hagan sus análisis de riesgo, se van a dar cuenta que ocurre esto de la ley de Pareto. La mayor parte del riesgo va a ser el 20% de sus actividades. Y el resto de sus actividades, el 80% del resto de sus actividades, el riesgo ya va a ser muy poco. Entonces, controlando nada más el 20% de sus actividades, van a reducir muchísimo el riesgo dentro de su proceso, ya sea riesgo de calidad, riesgo de seguridad, riesgo ambiental, riesgo de información, riesgos financieros, se cumplen con esta ley de Pareto. Nosotros lo hemos comprobado una y otra vez con nuestros clientes cuando hacemos todo el análisis de riesgo, lo ordenamos de mayor a menor riesgo y nos damos cuenta que de todas las actividades, el 80% de todo el riesgo de la sumatoria de todo está en el 20% de las actividades de un proceso, o a veces incluso hasta un poquito menos. Y a ese le vamos a poner documentos, controles, auditorías y al resto no, porque si no nos vamos a llenar de muchísima documentación en nuestra empresa. Por eso la gestión de riesgo es tan relevante. Pocos documentos, poco esfuerzo y vamos a tener muy buenos resultados. Este es el prólogo y objeto y campo de aplicación de la ISO 31000. Fue un placer estar aquí con todos ustedes transmitiendo desde las oficinas de Maíso. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias a todos.